anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presenta Solo el amor crea. Con la colaboración de expertos en bioética y especialistas en orientación familiar. Solo el amor crea. Saludamos a todos nuestros amigos oyentes de Radio Católica Mundial y NS Radio, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, en esta nueva oportunidad que el Señor nos concede de poder compartir con todos ustedes un programa más de Solo el Amor Crea, tratando como siempre de dar un poco de esperanza en este mundo que a veces nos la quiere ahogar y también darnos herramientas prácticas para poder llevar desde la fe nuestro día a día que nos va desembocando a esa etapa final, a esa eternidad donde todos esperamos disfrutar con todos los que aquí tenemos lejos todavía porque nos ha separado ya la muerte y vivir esa vida eterna que el Señor nos quiere regalar en abundancia. Saludamos a todos también saludamos a nuestro operador técnico desde Alabama, Jorge Graña, quien hace posible esta conexión con ustedes, y a nuestra operadora técnica local en Buenos Aires, la hermana Ofelia Mesa. Desde la locución les saluda quien les habla, la hermana Omarisa Ayala del equipo NSE en Argentina. Queridos amigos, sabemos que la Iglesia desea ardientemente que su plan de acción no solamente se concentre en un pequeño grupo reducido, sino que también abarque desde el inicio de la vida hasta el final de esta, de una manera siempre sobrenatural, como el Señor nos ha enseñado, y también contempla el ayudar a la vejez y verla no solo como un proceso inexorable de degradación biológica o como un periodo desgajado de las demás estaciones de la existencia, sino también como una fase posible de desarrollo natural de la vida de todo ser humano que también debe ser afrontada con dignidad, no solo por la persona que la atraviesa, sino por parte de la sociedad y del grupo familiar que acoge a esta persona. Es por eso que nos parece importante tratar justamente este tema de cómo vivir ese momento de la vida de la ancianidad y la necesidad que tiene la persona que atraviesa esa etapa de la vida del apoyo en la familia, y también cómo la familia puede afrontar ese momento, porque no siempre es fácil. Así que por eso hemos querido invitar a nuestro programa a la doctora María Inés Pasanante, quien es doctora en Sociología por la Universidad Católica de Argentina, a quien le damos la más cordial bienvenida a nuestro programa. María Inés, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Gracias a ustedes. Bueno, buenos días. Gracias, hermana, por invitarme. Es un gusto participar de este programa. Y para nosotros también el que nos haya podido dar esta oportunidad, ¿no? Porque es un tema muy lindo y me parece que poco hablado, ¿no? El de la ancianidad, el del adulto mayor, todo lo que abarca esta etapa de la vida. Exactamente, sí. Bueno, ahora el Papa Francisco está dedicando las catequesis de los miércoles al tema de la ancianidad. Ya viene regalándonos unas cuantas catequesis, ¿no?, durante este año sobre este tema. Y también, bueno, ahora el cuarto domingo de julio se va a celebrar la segunda jornada mundial de las personas mayores y ancianas. Eso es muy importante, así como hay una jornada de la juventud, el año pasado fue la primera y se va a celebrar todos los años para el Día de los Abuelos, que es el día de San Joaquín y Santa Ana. En realidad no se va a celebrar exactamente ese día, sino el cuarto domingo de julio, que se aproxima a la fecha del 26 de julio de San Joaquín y Santa Ana, los abuelos de Jesús. Qué bonito. Y qué bueno, ¿no? Porque así nos damos... que me parece que es necesario y que es muy lindo referirse a ello, porque, bueno, de alguna manera nos indica la actualidad del tema y la importancia que le da no solo el Papa Francisco, sino la Iglesia y toda la sociedad al tema de la ancianidad.
Efectivamente, ¿no? sí, pensaba cuando usted hablaba, por ejemplo, esta carta tan bonita que escribió San Juan Pablo II, ¿no? En el año 99, Sí. cuando justamente, yo digo que marcó un hito, ¿no? Porque esta vez el Papa lo vivió desde él mismo, desde su realidad, se dirigió a otros que estaban en la misma situación, ¿no? Creo que fue muy significativa esa carta. Exactamente, sí. La carta a los ancianos de San Juan Pablo II, sí, fue escrita en el año 1999, cuando él tenía 79 años, y se caracteriza porque tiene un estilo muy cercano, o sea, está Sí. en eso se distingue de otras cartas y otros documentos del Papa, porque esta carta a los ancianos está dirigida a sus coetáneos, es decir, a quienes son de su misma edad, y realmente es una gran belleza. Él se pregunta, entre otras cosas, ¿qué es la vejez?, ¿no? Y dice que a veces se habla de ella como del otoño de la vida, ¿no? Por analogía con las distintas estaciones del año. Sin embargo, bueno, el hombre se diferencia de otros seres vivientes de la naturaleza, porque el hombre es persona, ¿no es cierto? Entonces, bueno, a partir de allí, esto también da lugar a que, bueno, un poco el arte de envejecer es aceptar esta etapa de la vida con todo su rigor, pero también con su encanto, y saber descubrir en ella la solidaridad, el don y la gratuidad. Eso me parece que también es muy interesante como visión, como perspectiva que hay que tener de esta etapa de la vida. Sí, es muy bonito. Pero antes de entrar así como en temática, me gustaría a ustedes, de su experiencia, que nos cuente, que nos explique un poco para conceptualizar cuándo una persona se considera ya un adulto mayor o que va entrando en la etapa de la vejez o de la ancianidad. Bueno, en realidad podemos decir que hay un criterio objetivo, real, para establecer la entrada a la ancianidad, la entrada entre comillas, que es la edad cronológica. Sin embargo, hay otros criterios subjetivos que tienen que ver con el espíritu de la persona. Sabemos que hay personas mayores de mucha edad y que tienen un espíritu joven, y hay jóvenes que parecen viejos, ¿no? Sí. De manera que por un lado hay un criterio cronológico que en realidad que es la edad, que es una convención que se fija un poco a los fines estadísticos, para poder establecer comparaciones de cuánto es la proporción de personas mayores en una sociedad, qué porcentaje representan. Entonces, bueno, se considera los 60 años o 65 años como criterio para pasar a la adultez mayor. Sin embargo, esto es una convención que en realidad solo facilita las comparaciones estadísticas, porque las condiciones de salud, los hábitos, las prácticas de vida, las condiciones del medio ambiente, de la cultura, también señalan grandes diferencias entre las personas mayores, de manera tal que este criterio cronológico de los 60-65 años es también relativo, ¿no? Se acepta como a los fines las comparaciones, a los fines estadísticos, pero hay que tener en cuenta que las personas mayores son muy distintas entre sí, hay algunas que están muy bien de salud a una edad muy avanzada, y hay otras que tienen algunos deterioros, algunas condiciones no tan favorables, y eso hace que sean diferentes. Por otra parte, la edad y el envejecimiento no siempre coinciden, de manera que, cuando una persona se considera un adulto mayor, eso es distinto. Si bien hay una
edad, que hay un ritmo biológico que también mide, digamos, el envejecimiento. Sí. Sin embargo, el hombre es un ser espiritual, es persona y depende mucho de su espíritu, de sus hábitos de vida, de sus prácticas, y esto señala grandes diferencias. Sí, muy bien. ¿Y a qué cambios? Usted habló al principio que hay que aceptar con todo su rigor, pero también con su encanto, esta etapa de la vida que llamamos vejez o ancianidad o ya como se suele llamar últimamente la etapa del adulto mayor, ¿no? ¿A qué cambios nos enfrentamos en este momento de la vida? Nos enfrentamos a cambios en el orden físico, fisiológico, y también algunos cambios sociales y espirituales también, ¿no? Entre los cambios físicos, bueno, algunos geriatras, es decir, médicos especialistas en el tema de la vejez, hablan de una involución en vez de una evolución, o sea, hay un deterioro gradual, ¿no? En muchos aspectos físicos. Sin embargo, también desde el punto de vista social, bueno, hay algunos cambios. Uno de los cambios que de alguna manera marca la entrada social a la vejez es la jubilación. El hecho de que una persona se retire de su actividad laboral remunerada, a la cual le ha dedicado, bueno, gran parte de su vida, muchos años, eso hace que de alguna forma pase a otro estado, deja de producir, y eso desde el punto de vista social tiene consecuencias, porque trae también alguna pérdida de relaciones que tienen que ver con el trabajo, hace también a ciertos cambios psicológicos, ¿no? Pero por otra parte, un poco todo esto haría al tema del rigor de la ancianidad, ¿no? Sí. De los aspectos más duros, pero decimos que también tiene su encanto, porque creo que en esta etapa de la vida se va ascendiendo, se va creciendo en sabiduría, en otra manera de ver las cosas, y también en espiritualidad. Hay un movimiento que usted debe conocer, un movimiento mundial que se llama Vida Ascendente, que nació en Francia en la década del 60 con el nombre de Vie Montante, ascendente porque es los que han ascendido en edad, que es un movimiento de personas mayores en la iglesia que se dedican a la oración, al apostolado y a la solidaridad, ¿no? Qué bien. Es un movimiento que nació en Francia en la década del 60, pero que ahora tiene nivel mundial, o sea, está por muchos países, y realmente es un grupo de ancianos, son personas mayores al servicio de la iglesia, de la sociedad. Bueno, esto hace también que las personas mayores, como ya no trabajan, como están jubiladas, bueno, tienen más tiempo para dedicar. Eso no significa que tienen que quedarse y no hacer nada, tienen mucho para dar, por lo tanto tienen tiempo para dedicarse a otras tareas solidarias, de servicio a la iglesia, a la sociedad, y eso es también un cambio desde el punto de vista de las actividades, desde el punto de vista de social, en general. O sea que es bueno esto que usted nos dice, porque no es que es un paso a la inactividad, sino es un cambio de actividad, justamente, ¿no? Exactamente, es un cambio de actividad, y eso es lo que hay que procurar. Y la persona mayor justamente no puede dejar de tener proyectos de vida. Eso es lo que la mantiene joven. Hay que y eso, se habla mucho de un envejecimiento activo. El envejecimiento activo es justamente esto, tener en cuenta que la persona mayor no es un pasivo, que ya no tenga nada que hacer, o que no pueda hacer nada, sino que
tiene una gran riqueza, tiene mucho para dar y justamente no hay que perder esa capacidad de proyectar y mantenerse activos. Es muy importante para envejecer bien, mantener una actividad, que no necesariamente tiene que ser un trabajo remunerado, una actividad laboral, pero sí puede ser un hobby, un entretenimiento, una actividad solidaria, voluntaria, que dé sentido a la vida y que dé sentido a esta etapa, ¿no?, de la vida. Qué importante esto que nos aclara, porque pensaba, ¿no?, mientras la escuchaba hablar, que tal vez el punto donde fallamos es el tener mal el concepto y el criterio, ¿no?, por uno mismo, en cuanto que según nos vamos haciendo mayores, uno piensa en eso, ¿no?, lo que no voy a poder hacer, los límites que se me presentan, hasta dónde llego, y no veo, al contrario, lo que usted nos decía, no ver, quitar la mirada de lo que no puedo y enfocarla en lo que sí voy a poder hacer a partir de ahora, ¿no? Eso en cuanto a uno personal, y también en cuanto al entorno, porque a veces pensamos que porque las personas no hagan lo que siempre han podido hacer, ya hay que descartarlas, cuando realmente claro, es otra manera de verlo, ¿no? Claro, sí. Bueno, justamente el problema con la sociedad actual es que es una sociedad que privilegia el rendimiento, la rapidez, la velocidad, la productividad. Entonces, las personas mayores, en la medida en que ya no producen tanto, porque ya no trabajan, o porque ya no tienen un rendimiento tan alto, son consideradas inútiles, es decir, que no tienen nada que ofrecer a la sociedad, y no es así, al contrario. Una ancianidad plena y activa es un bien para la sociedad y para la familia, de manera tal que es mucho lo que tienen para dar. Desde el punto de vista psicológico, dicen los especialistas en psicología que la primera edad, la infancia, es la edad del recibir, ¿no es cierto? La adultez, la edad activa, es la edad del compartir. Y la llamada tercera edad, o la etapa de la ancianidad, es la edad del dar, porque dando es como se trasciende, o sea, se busca trascender en la vida. Y qué gran importancia. Es importante. Sí, es importante tener un proyecto. Así es, y que pensaba, ¿no?, qué gran importancia han tenido personas adultas, personas ya ancianas en la vida de todos nosotros, ya sea por nuestros abuelos, por una persona que nos dio un consejo, que nos escuchó. O sea, que es cierto esto, que es el momento de dar. Por eso me gustaría ya entrar en tema de familia, pero antes vamos a hacer una pequeña pausa. Le pedimos no se retire, ni a ustedes, queridos amigos oyentes, para continuar con este interesante tema. Estás escuchando Solo el Amor Crea, un programa del equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, desde Buenos Aires, Argentina, para Radio Católica Mundial. ¿Quieres participar en el programa ahora mismo? Mándanos tu mensaje de texto o de voz al número de WhatsApp 54 911 4093 9575 54 911 4093 9575. Y continuamos, queridos amigos oyentes, en nuestro espacio de Solo el Amor Crea, hoy conversando con la doctora María Inés Pasanante, quien es doctora en Sociología por la Universidad Católica de Argentina, y estamos charlando sobre el tema de la ancianidad del adulto mayor en el entorno que le toca vivir, en la sociedad, desde el punto de vista también sociológico, y en la familia. En la primera parte del programa estuvimos hablando sobre cómo conceptualizar
el término ancianidad, y nos explicaba la doctora María Inés que hay un criterio objetivo que ciertamente está relacionado con la edad cronológica, que se marca entre los 60 o 65 años, pero que ciertamente está marcada más bien por una necesidad de ver estadísticas, de poder estudiar la sociedad, etcétera. Y también hay un criterio subjetivo relacionado con la parte espiritual de la persona. Evidentemente, la ancianidad pues a veces varía, o ella nos decía que suele variar entre persona y persona, porque influye el concepto de salud, los hábitos que esta persona ha tenido, el trabajo, el ambiente. Todo esto hace que la vejez sea distinta entre personas de una misma edad, ¿sí? La edad y el envejecimiento no siempre coinciden. Esto está sujeto al ritmo biológico de cada persona. Nos enfrentamos en este momento de la vida a cambios físicos, cambios sociales, espirituales, psicológicos, y que esa es la parte, digamos, de rigor, ¿no? en el envejecimiento, pero también hay un gran encanto que es el que hay que saber mirar y descubrir y vivir. Se crece en sabiduría, hay muchísimo para dar, y es importante no dejar de tener un plan de vida ni perder esa capacidad. Y muy importante, que nos remarcaba ella, es que no pensemos, tanto para nosotros como los que están cerca de nosotros en este momento, esta etapa de la vida, que la ancianidad es una inacción, es pasar de hacer a no hacer, sino que es un cambio de actividad donde lo que antes a lo mejor podía hacer, ya no lo hago, pero puedo hacer otras cosas y de una manera plena, dándome a los demás de una manera que me hace feliz a mí y hace feliz a los demás. Por eso, doctora, me gustaría ahora preguntarle la importancia que tiene en todo esto el apoyo familiar, porque a veces uno le toca ver casos muy tristes, ¿no?, de personas que atraviesan la ancianidad como de lo peor que le ha podido pasar, porque se encuentran solos, porque están incomprendidos, porque necesitan una ayuda que no tienen. ¿Cuál es la figura de la familia en esta etapa? Bueno, la familia en realidad es muy importante para las personas mayores porque le proporcionan un gran apoyo. El apoyo, ¿qué entendemos por apoyo? Porque la familia es fuente de apoyo para los ancianos. El apoyo es la disponibilidad de personas en quien confiar, en quien uno puede sentirse cuidado y valorado. O sea, es percibir que hay otros que se preocupan de uno y que están disponibles en caso de necesitarlos. Eso es muy importante, saber, poder contar con esa disponibilidad de personas en quien confiar y en quien saber que a los que podemos recurrir a ellos en caso de necesidad. Ahora, el apoyo en los lazos sociales y sobre todo los lazos familiares, los vínculos familiares, ayudan también a la integración de la persona mayor y evitan su aislamiento, porque estos vínculos brindan también apoyo que en realidad son de gran importancia para el bienestar y para la satisfacción en la vida. El apoyo familiar y también el social, porque también no solo son los vínculos con la familia, sino también los vínculos con gente, con los amigos, con gente cercana. El apoyo familiar y el apoyo social es un factor de bienestar en la ancianidad. Es un factor. Hay unas investigaciones que ya se han realizado ya desde hace más de una década en la Pontificia Universidad Católica de Chile, que lo hizo Carmen Barros, la ESAETA, una socióloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile, en donde ellos han hecho encuestas a una muestra representativa de la ciudad de Santiago y descubrieron que el apoyo familiar y social es uno de los factores del bienestar en la ancianidad. Otro factor es, por ejemplo, la espiritualidad y la confianza en Dios, que eso también me parece interesante porque en esta investigación ellos han,
marcado la importancia de la dimensión religiosa en el bienestar y en la salud de la persona mayor. Pero bueno, volviendo al tema familiar, también se sabe que las personas mayores a la hora de ser atendidas o cuidadas establecen como una escala, una prioridad de con quiénes prefieren ser, o por quiénes prefieren ser cuidados. Y aparece en primer lugar el cónyuge, en segundo lugar los hijos, y dentro de los hijos las hijas con más preferencia, luego otros familiares y luego amigos o personas cercanas. Pero eso es importante, es como que en primer lugar la persona mayor quiere ser cuidada y atendida por los más cercanos, por los de su hogar, los de su casa, el cónyuge o sus hijos, o las hijas. Y esto de las hijas, perdón, doctora, esto de las hijas, ¿hay alguna razón que dé el estudio? Es decir, por ser mujeres, porque tienen, no sé, porque ¿hay alguna razón? Sí, bueno, en realidad es un poco tradicional, ¿no? Eso tiene que ver un poco con lo que era antes, que siempre en toda familia antes había una mujer que se quedaba en su casa y que cuidaba a los niños y a las personas mayores. Ahora no está, esto cambió. Ahora la mayor participación de la mujer en el mercado de trabajo ha hecho justamente que haya menos personas disponibles dentro de la familia, en la casa, para cuidar a los más ancianos. De ahí que, ya desde hace varias décadas que viene creciendo el cuidado y la atención profesional, no familiar, ¿no? Sea en residencias de ancianos o dentro de la misma casa, pero con un cuidado de un cuidador o de una persona dedicada a esto profesionalmente, laboralmente, ¿no? Sí. Este es justamente uno de los problemas. Pero bueno, hacia un poco el tema de las hijas tiene que ver con la mujer, con la situación de la mujer, pero también tiene que ver con que, bueno, siempre las hijas son las que tienden a ocuparse más. Esta investigación que de la Pontificia Universidad Católica de Chile también lo marcó como conclusión de la encuesta que hicieron, ¿no? Que digamos, en términos estadísticos es más la proporción de hijas mujeres que se ocupan de sus padres mayores. Sí, también está este matiz de maternidad, ¿no? Que naturalmente tiene la mujer y que es todo lo que es digamos, de alguna manera nace en la mujer el estar atento a las debilidades de otros, el prestar ayuda, socorro. Entonces eso también lo percibe el otro, ¿no? Sí, también. Eso es también parte de un poco de el genio femenino, como diría San Juan Pablo II, ¿no? Como Tal dijo. cual. Tal cual. De la condición femenina, sí, es verdad. Pero también se aprende a cuidar, ¿no? Y uno aprende a cuidar en la familia, ¿no? En la familia es donde se aprende muchas cosas, ¿no? Muchos hábitos. Se aprende, entre otras cosas, se desarrolla la capacidad de amar. Entonces, desde pequeños, en la familia hay que enseñarles a cuidar no solo las cosas, a cuidar a los hermanos, a cuidar, a saber, digamos, ocuparse de los demás, ¿no? También. Sí, es lindo también cuando la familia es uno ve, ¿no?, que está el cuidado a los más pequeñitos, al bebé, al nene que es más chiquito, pero también a abuelito, al abuelo que está más delicado, que hay que ayudarlo a sentar en la silla, que hay que llevarle las cosas. Eso en un niño, pues así se van como que ellos mismos van diferenciando que un cuidado es el que se le da a los pequeños y otro cuidado es el que se le da a los grandes, pero de todas maneras es un cuidado, ¿no? Qué bonito esto que decía, que en la familia uno aprende a cuidar, ¿no? Es claro, digamos, una característica de la familia, por lo menos debería ser, ¿no? Claro, sí, tal cual. Es una de las funciones de la familia, el cuidado de los más débiles, que son los niños, los más necesitados de cuidado,
¿no? Los niños y los ancianos también. Uh-huh. Y justamente si enseñamos eso a nuestros niños, pues estos niños luego en los ambientes donde estén van a poder también desarrollar, me atrevo a decir, ¿no? Que es esa así como el Papa Francisco suele hablar de la cultura ¿no? Cultura del descarte, cultura, bueno, pues esta sería como la cultura del cuidado, ¿no? Que es algo que debe promover nuestras familias y a lo cual debemos llevar a nuestros hijos. Tenemos que hacer otra pequeña pausa, pero continuamos, bueno. María Inés, en un ratito, así que no se vayan. ¿Quieres escribirnos ahora mismo? Puedes hacerlo al correo nsargentina@nsradio.com. Para participar en el programa con sus consultas o comentarios, marque los siguientes números telefónicos, gratuitamente desde Estados Unidos o Puerto Rico: 1-866-398-6377. Si llama desde otro país, marque el código internacional y el número 1-205-271-2976. Un desierto tuvo en sus entrañas. Dios hace milagros, hace hazañas. Sale de la oscuridad la luz. En el vientre de Santa Ana es la madre de Jesús. Nace una pequeña inmaculada en casa del anciano Joaquín. La niña de Dios quien fue adornada, por ella vendrá el Mesías, quien pondrá al pecado fin. Señora Santa Ana, de Dios abuelita, protege mi alma, abuela bendita, tu santa familia, proteja la mía. Santa Ana, gracias por María. Abuelita, protege mi alma, abuela bendita, tu santa familia, proteja la mía. Joaquín y Santa Ana, gracias por María. Joaquín y Santa Ana, gracias por María. Gracias por María. Y ciertamente a San Joaquín y a Santa Ana tenemos que darle las gracias de ser los abuelitos no solo de Jesús, sino los padres que han dado este fruto bendito que es María Santísima. Gracias a ella tenemos a Jesús, ¿no? Así que también les debemos una gratitud y tenemos unos buenos intercesores. Así que como María es nuestra madre, también tenemos abuelos santos en el cielo, que es San Joaquín y Santa Ana. Así que con mucho cariño hemos dedicado esta canción a todas las personas mayores que nos escuchan.
porque ellos también son muy valiosos en la historia de la salvación. Bueno, queridos amigos, les recordamos que a partir de este momento pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras líneas telefónicas. Para Estados Unidos y Puerto Rico, el número es el 1866-398-6377. Para otros lugares, unido al código internacional, el número es el 1205-271-2976. Y para cualquier lugar del mundo desde el cual quieran comunicarse con nosotros a través del WhatsApp, el número es el 54-911-4093-9575. 54-911-4093-9575. Y el programa de hoy lo estamos dedicando justamente a hablar sobre los adultos mayores y la familia con la doctora María Inés Pasanante, quien es justamente doctora en Sociología por la Universidad Católica de Argentina. Doctora María Inés, antes de la pausa estuvimos hablando sobre, dado cómo han cambiado los tiempos, que, bueno, pues antes lo normal o lo común más bien era que una mujer, una de las hijas, se encargara del cuidado de los niños y de las personas mayores, pero ahora con el ritmo de vida que se lleva, pues ya como que falta esa figura femenina cada vez más por la necesidad de ir a trabajar, porque los hábitos sociales han variado mucho y muchas familias se encuentran en una disyuntiva que a veces genera verdaderos problemas, ¿no? Y angustias. Y es el tener que contratar a alguien que no pertenece al círculo familiar para cuidar de los adultos mayores. Entonces, ¿cómo saber que ha llegado el momento de que tengo que acudir a una ayuda profesional, de que tengo que a lo mejor ingresar a un adulto mayor, a un geriátrico? ¿Cómo se vive ese momento y hasta qué punto es? Porque hay personas, ¿verdad?, que se angustian mucho y dicen, yo no quiero abandonarlo en una casa de estas, no sé qué trato le van a dar, pero a la misma vez se encuentran con una realidad familiar que los absorbe. Entonces, ¿cómo atravesar este momento? Sí, bueno, antes quería decirle que fue muy linda la canción de San Joaquín y Santa Ana, ¿eh? Ese es un comentario que quería hacer. Bueno, con respecto a la pregunta, sí, en realidad lo ideal es que la persona mayor permanezca la mayor parte del tiempo posible en su propio hogar, en su propia casa, en su propio medio, con los cuidados y la atención domiciliaria, que puede ser cuidados familiares, pero también complementados con la ayuda profesional, la ayuda de personas especialmente dedicadas a esto. Ahora, cuando esto hay momentos, hay situaciones en que esto no siempre es posible y no queda otra más que recurrir a la llamada institucionalización de los ancianos, o sea, la internación en instituciones especialmente dedicadas a acoger y a albergar a personas mayores y a cuidarlos, ¿no? Las residencias de ancianos, los hogares o los geriátricos. Bueno, cuando esto es así, no queda otra. Bueno, yo creo que es muy importante no solamente que los cuidadores, los que allí atienden en el hogar, sean personas que siempre respeten la dignidad de la persona en su etapa final, o en la ancianidad, y que bueno, tengan y que sobre todo que los familiares no dejen de visitarlos, o sea, la visita, o sea, no es llevarlos a un hogar y dejarlos ahí, depositarlos ahí y olvidarse de ellos porque que quedan ahí, sino que es muy importante que la visita de los familiares, de los más cercanos, se dé prácticamente lo más seguido posible. Y si no es posible una visita diaria, por lo menos una comunicación, ¿no? Hoy día que hay tanta facilidad en establecer comunicaciones, ¿no? Incluso por los medios tecnológicos, con videollamadas o con es importante que a la persona mayor se le dé esa posibilidad del contacto permanente, muy frecuente, con
los familiares, aun cuando tenga que estar atendido en un hogar, en un lugar que no es la casa, ¿no? La familia, o con la familia. Yo creo que hoy día se debe tener en cuenta esta posibilidad de complementar la ayuda y la atención y el cuidado institucional de un hogar o de una lo ideal es en la misma casa, pero con asistentes, con cuidadores especializados, pero complementarlo también con la cercanía, con el apoyo, con la visita, con el encuentro también con los familiares. Eso es la clave. La clave está en esto, ¿no? En no abandonar, en mantener el vínculo, mantener los vínculos familiares, aun cuando haya que estar en otro lugar. Sí, ¿cómo? Y por otra parte, sí. tener en cuenta bien, digamos, que el lugar donde se elige sea un lugar idóneo en todo sentido, y que bueno, que valore el sentido y la dignidad de la persona mayor en el trato y en el cuidado. Ajá, muy bien. ¿Cómo puede la familia o cuándo hay, digamos, indicadores que nos muestran en la familia que ya es momento a lo mejor de tener que institucionalizar a un adulto mayor? Bueno, en general se habla de las personas mayores que pueden caer en un deterioro que las lleva a la dependencia total para todo. O sea, cuando hablo de dependencia me refiero a que necesitan ayuda para las actividades de la vida diaria, digamos, vestirse, levantarse, comer, se llaman las actividades funcionales de la vida diaria. Esto es posible mantenerlo en la propia casa con un cuidador, con alguien que los ayude para todo, porque no pueden valerse por sí mismos. Pero otras veces, además de ese deterioro físico que crea una dependencia, hay un deterioro cognitivo que ya tiene que ver con un estado, digamos, de involución o de deterioro mental, que hace que no se los pueda mantener, o sea, que altera de alguna manera la vida familiar, y que bueno, que no es suficiente alguien que los cuide en la casa. Y bueno, ahí a veces hay que recurrir a una institución, ¿no? Y sí, porque puede haber momentos en que a lo mejor la persona mayor pues no reconozca a los que están con él, claro, o tome actitudes agresivas o que puedan poner en peligro el entorno familiar. Exactamente, cuando ya se hace casi imposible mantenerlo en la casa, bueno, por una serie de factores, como que usted muy bien señaló. Hay veces que lo más indicado es justamente la internación, pero me parece que hay que mantener la cercanía, a pesar de que, aunque a veces no reconocen, pero igual de alguna manera con un gesto, expresarles el cariño, ¿no? Claro que sí, pobrecitos, porque tal vez en algún momento sí vuelvan a tener esa lucidez. Y que, como usted nos decía al principio, ¿no? Y que decía, citando a Juan Pablo II, que justamente el hombre se diferencia de las demás criaturas por el hecho de ser persona. Entonces, al ser persona, tiene una dignidad y un respeto que debemos mantener y valorar, porque aunque no recuerde, aunque a lo mejor su cerebro no funcione de la misma manera, sigue siendo persona digna, con lo cual el trato, el cariño también le es necesario, ¿no?
Claro, exactamente. Después también yo quería hablar o referirme a un concepto importante, que es el de la solidaridad entre las generaciones, ¿no? Porque los miembros de una familia se necesitan unos a otros, y justamente la familia es ese ámbito de solidaridad. Y esa solidaridad entre las generaciones se expresa también en el apoyo social de la familia a sus ancianos, y a veces, bueno, cuando están bien y que ellos tienen mucho para dar, también ellos mismos suelen dar apoyo a los otros miembros de la familia. O sea, las personas mayores no solo reciben ayuda, sino que a veces ellas mismas constituyen una fuente de ayuda, cuántos abuelos cuidan a los nietos, etcétera. Bueno, pero eso es cuando están bien. Pero volviendo al tema, digamos, del deterioro, y que usted muy bien señaló, lo que dice San Juan Pablo II, en la Carta a los Ancianos también, Juan Pablo II nos invita a tener una mirada con perspectiva de eternidad, ¿no es cierto? Es decir, hasta la última etapa hay que tener esta perspectiva de eternidad que hace ver que la existencia humana, aunque esté pasando por un momento de gran fragilidad y de gran deterioro, la vida hay que concebirla desde esa perspectiva de esperanza y de eternidad. De manera que aún en ese estado de deterioro, tiene un sentido, ¿no? Claro. Y no solo tiene un sentido, sino que también hay que ayudarlo a pasar, ¿no? Porque me quedé con la imagen esta que decía de la subida, ¿no? De este movimiento francés. Ciertamente la vida es eso, es una subida, y cuanto más alto está, uno está más cansado, has caminado más, estás más agotado, pero estás más cerca también de la meta. Con lo cual, ese paso a la meta cercana también requiere un acompañamiento por parte de los que están alrededor. Claro, exactamente. Y bueno, yo ahora acá encontré una frase de esta Carta a los Ancianos que dice, justamente refiriéndose a la fragilidad y a la necesidad de cuidados, dice que desde esta perspectiva, desde la perspectiva de eternidad, los aspectos de la fragilidad humana que se relacionan de un modo más visible en la ancianidad son una llamada a la mutua dependencia y a la necesaria solidaridad que une a las generaciones entre sí, porque toda persona está necesitada de la otra y se enriquece con los dones y carismas de todos. Esto lo dice San Juan Pablo II en la Carta a los Ancianos. También sí, adelante. Sí. No, también quería decir que, en la exhortación apostólica postsinodal Amoris Laetitia, también el Papa Francisco se refiere a los ancianos en 2 o 3 apartados y cita justamente a San Juan Pablo II, diciendo que los ancianos nos ayudan a percibir la continuidad de las generaciones. Esto es muy importante, ¿no? El valorar a los abuelos como que son los grandes transmisores de valores y de fe a sus nietos, ¿no? Es un poco eso también, ¿no? O sea, esta idea de la memoria histórica que transmiten los abuelos dentro de una familia, también está en esta exhortación apostólica Amoris Laetitia. Sí, ciertamente pensaba, cuando uno escuchaba a los abuelos, ¿no?, que te contaban las historias, es como esa conexión de la propia historia, es decir, de que mi historia no salió de la nada, sino que está relacionada con la historia de otros muchos momentos, de otras muchas personas que estuvieron antes que yo y que también aportaron lo mejor para que yo existiera. Y esa también es una manera como de educar a las nuevas generaciones, en el aspecto de que cada uno tiene que dar lo mejor de sí para los próximos que van a venir, ¿no? Es muy bonito pensarlo así. Y quisiera preguntarle,
Hemos hablado, bueno, de cómo manejar esta situación con nuestros adultos mayores, de que es todo un aspecto también que tiene su encanto, que hay que saber descubrir, que no pasamos a la inactividad, sino al cambio de actividad. Pero ¿cómo uno directamente, personalmente, se puede preparar para llegar a ese momento de la vejez, que ciertamente no tenemos seguridad de que vamos a llegar a él? Pero si no pasa nada, digamos, y si seguimos vivos, vamos a desembocar ahí. ¿Cómo nos aconsejaría o podría darnos un poco de luz en cuanto a cómo irnos preparando en el ahora para ese después que tal vez pueda llegar? Bueno, hay una idea que es sostenida por muchos gerontólogos, ¿no? Que es que cada persona llega a esta etapa de la vida, la vejez, según cómo ha vivido hasta ese momento. Es decir, la vejez es un poco el correlato de la propia vida, de manera tal que, bueno, es importante prepararse para envejecer bien, para una buena vejez. Ahora, ¿cómo prepararse? Bueno, adquiriendo hábitos buenos, saludables y también que nos predispongan a una buena ancianidad. Entre esos hábitos, yo creo que cabe destacar algunas cosas que hay que tener en cuenta. Una de ellas es la de fortalecer los vínculos familiares y sociales. ¿Esto por qué es importante? Para evitar el aislamiento. Uno de los peores males, digamos, de la persona mayor es que suelen aislarse, ¿no? Y entonces el aislamiento es muy muy malo porque la persona mayor pierde contacto con el exterior, pierde vínculos sociales y entonces es como que cada vez se mantiene más ensimismada en sí misma y eso la hace caer en algo que es algo muy negativo para esta etapa de la vida, que es la soledad. Entonces, mantener una vida social activa, que no quiere decir estar todo el tiempo en fiestas y todo el tiempo con gente, pero tener vínculos humanos, vínculos familiares y vínculos sociales, y eso desarrollarlo a lo largo de toda la vida para no caer en el aislamiento y para que la vejez no nos sorprenda en un estado de soledad es muy importante. Otro factor importante es mantener la mente activa y para eso es muy importante buscar cosas nuevas para aprender. Por ejemplo, dicen que aprender un idioma, esto hacerlo, digamos, uno lo puede hacer ya a partir de los 60, 65 años, cuando todavía uno está bien, pero es muy importante aprender. La persona mayor no pierde la capacidad de aprender cosas importante nuevas. Y después, claro, y después cuidar la salud, mediante una alimentación saludable, ejercicio físico, dormir bien y también, desarrollar la espiritualidad, ¿no? Que ya hemos visto que es un factor que se asocia al bienestar, la dimensión religiosa. Así que, yo diría que predisponernos a envejecer bien, prepararnos bien para la vejez, desarrollar buenos hábitos y tratar de tener en cuenta estas cosas, de fortalecer los vínculos sociales, mantener una mente activa, el aprendizaje, cuidar la salud. Creo que es importante cosas porque muy hay útiles. que tener en cuenta que uno envejece tal cual ha vivido, y esta etapa de la vida es un correlato de la propia vida. Eso en condiciones normales, ¿no? Hay un envejecimiento normal y un envejecimiento patológico. Patológico es cuando hay ya una enfermedad, un deterioro más avanzado, pero en condiciones normales nos podemos preparar para una está clarísimo.
La verdad que agradecemos mucho, María Inés, todos estos tips que nos ha dado, tanto para tener una buena vejez cuando nos toque, si nos toca, y también para ayudar a nuestros adultos mayores en nuestro entorno familiar y social. Así que muchísimas gracias por su tiempo, María Inés, y por todo lo que nos ha aportado en este programa. Y a todos ustedes, queridos amigos oyentes, muchas gracias por estar en sintonía con nosotros. Los estoy esperando en una próxima ocasión en este espacio de Solo el Amor Crea. Que Dios los bendiga. Para anunciar con firmeza